Aquí estaba, exactamente la puerta estaba aquí, ya que había un localillo justo al lado de este garaje, que a veces se utilizó de cochera también, y aquí, en la antigua casa que había, claro, no tiene nada que ver con esto. Oye, tú venir aquí un mes de diciembre, una noche como esta, aquí a donde tanto tiempo estuviste pasándolo bien, ¿qué sensación tienes ahora mismo? Pues mira, es curioso porque siempre he vivido para el húmedo y venía a trabajar todos los días de aquella, y ahora viniendo me parecía que estaba lejísimo. Digo, no sé cómo podía venir la gente hasta aquí. Pero venían por el local, no un venían día como por... hoy, por ejemplo, tan maravilloso que tenemos. Sí, se hizo de noche a las 5, a las 4 de la tarde. Hoy ha sido de noche todo el rato y ahora está medio lloviendo, una humedad de la leche. Venir desde allí a tomarse una copa aquí me parece que tenía mérito. Y venía a trabajar, nosotros también, tenía el suyo. Bueno, no sé si habéis conocido a Edu, pero a él le llaman Edu Laila, por algo será, igual tiene el agua cuando la bendicen. Y estábamos hablando justo de dónde estaba situado el Laila, que fue un local muy referente por muchas razones, que ahora mismo yo no sé si se añora más de la cuenta o a lo mejor pensamos que fue más de lo que fue, pero que tenía mucho encanto. Yo lo visité unas cuantas veces y la verdad es que yo me imagino que para ti pues sería casi una forma de vida, ¿no? ¿Durante cuántos años? Casi 18. 18 años. Casi, sí. No Cuidado, llegó por unos meses, creo. Pues mira, abrimos un 3 de noviembre del año 88 y cerramos un 18 de junio del año 2005. Y cerraste porque tiraron el edificio, ¿no? Claro. Sí, nos tuvieron que echar. Pero no por inanición, no porque se acabara... Bueno, teníamos ya... Estábamos un poco cansados. Un poco cansancio, 18 ¿no? años de noche marcan, y además de aquella tuvimos otro local, luego si quieres podemos hablar de eso, pero nosotros lo dábamos todo todas las noches. Esa es buena. Mira, vamos a coger perspectiva, ven. Vamos a coger perspectiva porque, claro, estamos pegados a la puerta. Y durante muchos años vivíamos de noche y nos interesaba poco lo que pasaba durante el día, salvo cuando te tocaban tareas administrativas o atender repartidores o bancos o cosas de ese tipo. Seguro que ya alguien se va situando. Mira, en el Albéitar, Sí. que de aquella era la facultad de veterinaria, ¿no? No, el Albéitar ya era el Albéitar muchos años. Pero también ¿Qué? fue años facultad, ¿no? Porque yo me acuerdo de pasar por ahí, había un olor Pero a yo no sé si coincidimos mucho como facultad de veterinaria. No pasabas por ahí al en el olor, 80 pero olía a gocho y a bicho y a... Sí, olía hombre, un poco yo, raro. por aquí desde pequeño, aquí había cuando yo era crío, había una fábrica de gaseosas aquí y había siempre aparcados carros con caballos, que cuando pasabas te hacían así y tal, bueno, y olía a moñiga y tal. Eso sí me acuerdo perfectamente cuando yo era crío. Pero bueno, aquí en concreto vinimos en el año 88. Esto era una casa que tenía 4 plantas, más estrecha, yo creo, poco parecida a esa, más, bueno... ¿Y el local nació de cero? O sea, No, este local... Pues ya había algo, ¿no? Hombre, este local era un local que lo único que se había hecho desde que se abrió 10 años antes, en el año 78, yo creo, se abrió el Beethoven. Y era un local de madera, era una preciosidad. Luego diferentes reformas que se le hicieron no hicieron sino estropearlo un poco, pero porque se le pintó, se le quitó el color que tenía la madera, luego era muy difícil de caparlo de aquella, ahora sería más fácil, supongo, pero nosotros ni nos lo planteamos, porque nos hicieron una cata y dijeron, ¡wow! Esto... Y tuvimos que aceptarlo pintado, pero esto fue fue el Beethoven y luego fue el Century, también durante años. En esos 10 años fue esos 2 bares y luego fue 18 años. Bueno, miento. Previamente fue un año antes de esos 18, la Hila. La Hila. Claro, porque esto es una historia. Nosotros, este bar, justo antes de nosotros lo tuvieron Alipio Balbuena y no me acuerdo ahora el socio. El caso es que Alipio fue el último alcalde de Pedrosa del Rey y Huberto Alonso
había sido el último alcalde del antiguo Riaño y el primer alcalde del nuevo Riaño. Ellos tenían un bar allí, en Riaño, en el antiguo, en el que tiraron y llenaron de agua. Tenían un bar que se llamaba La Isla, un bar de copas. Cuando se acabó Riaño, se vinieron aquí y montaron La Isla. No les fue, yo creo, excesivamente bien. El caso es que nosotros, en esos 18 años, al principio lo tuvimos una temporada alquilado. Y ellos nos dijeron, no quitéis el nombre, que estaba puesto ahí, donde pone ahora Taranilla, ahí ponía La Isla, con neón. Y nosotros, el nombre no nos decía gran cosa. Y para no cambiar el nombre, pero cambiar algo el nombre y buscar un nombre que a nosotros sí que nos dijera algo, pusimos La Isla. Qué bueno, cambiaste el acento, casi, ¿no? No, y pusimos una plaquita adentro que ponía Club La Isla. Pero fuera, durante un tiempo, unos meses, yo creo que no llegó al año, ponía La Isla. Entonces se llamó La Isla un año, 18 años La Isla, y mucha gente sigue llamando La Isla. Lo cual no me parece mal. Te voy a decir una cosa, a lo mejor esta historia no la conocía mucha gente, ¿eh? La historia del Pues nombre. posiblemente. Es una historia muy bonita, me parece muy bien explicada además. Bueno, Edu se explica muy bien, ¿eh? El tío... Oye, ¿qué andas leyendo últimamente? Que sé yo que andas con libros gordos. Pues mira, una que tiene un título bastante raro, estoy empezando, del amigo Rafael Gallego. Ajá. Teresacto, ¿se llama, puede ser? Sí, efectivamente. Pues estoy empezándola porque mola muchísimo. Estás ahí enganchado, ¿no? Estoy al principio, pero es una cosa tan rocambolesca que la recomiendo porque tiene muy buena pinta. Es un tocho, ¿eh? No creo que me decepcione. No, sin duda alguna. Bueno, estamos en el local. ¿Tú te planteas desde el primer momento pinchar o como socio No, cada uno absorbe una Nosotros función? habíamos trabajado en otros bares y ya habíamos pinchado los tres que trabajábamos aquí, que éramos José Luis Pajares, Pájaro, de Icidas, una banda señera de León, Tolo, Antolín Cardeñoso, que se acaba de jubilar, el cabrito de él, y me alegro, que ha estado 20 bastantes años currando en la Escuela de Música del Ayuntamiento en Elche, de profesor de dulzaina, y yo. Y ya veníamos de trabajar en otros bares, en el Berlín, en el Este, poniendo música, poniendo copas. Y bueno, nos tiramos un poco a la piscina. Pero en una Nos época... apetecía tener un bar, éramos muy colegas. De hecho, fuimos 18 años socios y seguimos siendo colegas. Uy, Y eso nunca, es difícil, ¿eh? Nunca dejamos de serlo, aunque tuvimos nuestros momentos y nuestras broncas, como es lógico, pero estuvo siempre por encima lo que teníamos entre manos y lo nuestro, que era nuestra amistad. Nunca la dejamos y seguimos siéndola. Yo a Pájaro hace bastante que no le veo porque está medio desaparecido en Ponferrada, viene muy poco, y cuando viene específicamente a una historia familiar y no le veo. Y a Tolo le veo bastante todavía. Coincidimos por el Cuervo y por allí. De todas formas, te quería decir antes que claro, abristeis esto en un momento en el que, de alguna manera, yo no sé si tenían un poco más de caché los bares, porque a lo mejor también la movida musical leonesa... Era otra historia. Te daba más margen para esto. ¿Y cómo se consigue luego que un local reúna toda esa movida y la gente entre en él y se encuentra allí con un poco con esa Nos lo especie pasábamos de... bien nosotros y yo creo que la gente, aquí en concreto, quiero pensar en el Laila, que la gente venía a escuchar música y a encontrarse con gente. Era un sitio... Vamos andando, si quieres. Sí, vas contando. hombre, a lo largo de... Vamos a despedir el sitio. Adiós, adiós. Volveremos. Yo sí estoy como si lo estuviera viendo ahora ahí puesto. A lo largo de tantos años tuvo varias épocas, pero sí es verdad que mantuvo un núcleo de clientela muy fiel que se perpetuó con el local. Formaban parte del mobiliario y
yo recuerdo anécdotas, por desgracia unos cuantos ya no están, pero recuerdo anécdotas cojonudas con... ¿Vamos camino de dónde? ¿De dónde nos vamos ahora? ¿Vamos a Ay, donde no sé, estaba la por donde fundación? quieras. Vale, si quieres pasamos por donde Genial. estaba la fundación y te cuento. ¿Me vas a contar alguna anécdota? Sí, de Gerardo Iglesias, Gerardito, el... Dito, Dito, vecino claro, mío durante muchísimos claro. años en San Mamés, Venía, en Nocedo. y Pepi venían todos los días. Y recuerdo una vez que se puso malo y joder, que no vino. ¿Y qué hizo? Llamó por teléfono para decir, oye, perdonadme, pero es que estoy hecho mierda y hoy no voy a ir, para que no nos preocupáramos. Ese tipo de cosas, ¿no? Era otra manera de todas formas, funcionar, era otra manera de funcionar la ciudad. ¿funcionaba Era- de lunes a domingo? ¿Había, Sí. había un día de descanso como...? El Laila, de hecho, tuvo bastantes épocas que trabajábamos menos los fines de semana que días de diario. Qué bueno. ¿Por Fíjate, qué? eso es una forma de Porque verlo, los días de diario salían los profesionales y esos iban todos los días. Y el fin de semana los profesionales se recluían en casa, muchos, y no salían. Entonces, como era un bar de clientela normal, había muchos fines de semana que podías ir un viernes o un sábado y estaba más tranquilo, y había sido el miércoles y decías, joder, pero si está petado. Era un sitio curioso en ese sentido. Podemos decir que era una especie como de club, de gente fija y de músicos. No, tampoco ¿Y eso, de músicos o no? Iba, camarilla de músicos, claro, porque además, claro, les conocíamos a todos, eran amiguetes y Estaba iban. arrancando además todo, ¿no? Que estamos hablando de qué años exactamente. No, esto es antes. del 88, no es que estuviera Bueno, arrancando no, ya había nada. arrancado mucho, ya estaba Hombre. todo muy afianzado. Y había habido bares en León de copas muy potentes y muy señeros. El Equilibrio fue, quiero decir, teníamos escuela que habíamos aprendido en otros locales. Pero bueno, mira, del Equilibrio tal vez lo que sí aprendimos de Pío es que él invertía mucho en discos y nosotros comprábamos muchos discos y comprábamos cosas raras. Luego éramos tres que a cada uno le gustaba un tipo de música realmente y era lo que pinchaba, y pinchábamos con mucha libertad. Y en una sesión podías, yo qué sé, podías escuchar a los Red Hot Chili Peppers y 2 minutos después una de La Lupe y 3 minutos después una de Concha Piquer. Oye, lo que no recuerdo es si pinchabas de cara al público Daba un poco igual. o de espaldas. ¿Cómo pinchabas? No, en una esquina ahí de Claro, pie. es que esa es la miseria estábamos, siempre y de de los espaldas discjockeys en al los pubs. público, pero bueno, solo tenías que hacer así. Pero sí, era en una esquina de la barra, estaba ahí el equipo muy encajonado. ¿Con qué platos? A ver si te acuerdas. Pues mira, yo creo que tuvimos dos. Tuvimos unos que habíamos heredado, que estaban allí, y que yo creo que los reparó Gerardo, pero Habíamos heredado porque estaban ya en el local. ¿o qué? estaban en el local y eran buenos. Se los llevamos a Gerardo los Groucho y actualizó dijo, en 10 minutos. y dijo, yo estos no los cambiaría, y si quieres te cambio no sé qué, pim pim, hago tal. Y los dejó bien y aguantaron a lo mejor 10 años de trabajar. Qué bueno. Pero no recuerdo la marca, no sé si eran... ¿Tenían Garran a lo mejor o No, estaba pensando si eran Marantz, pero unas Maran también podría ser? no sé, ya... No había que empujarlos, ¿no? Me falla la memoria. No había que empujarlos porque yo pinché No. hornos que había que empujarlos No, en el, pero en el Atomium, ¿eh? Lo que solía pasar con el equipo es que se estropeaba el día que menos se podía estropear, tipo Noche de San Juan y cosas así. De repente llegar, encender y hacer pi. Gerardo, y Gerardo sonorizando a no sé quién. Hasta luego. No, A no sé quién, no sé dónde, y mandaba a alguien. O sea, Gerardo era brutal, es brutal, nunca te dejaba tirado. tirado de En la aquella. vida. Muy grande. Sí.
¿Y qué trabajáis? Sí, ¿Con un sonorizando pedazo de amplificador cojones. de aquellos que soltaban mucho calor o qué? Claro, ¿No te no, acuerdas de teníamos, ello? sí, teníamos etapas. Yo tengo En- recuerdos de calentones de paquete. en verano le poníamos hielo. Claro. Encima, con bolsas de plástico, bolsas de hielo, de estos que en principio no se tiene que ir, y forrar con una bolsa de plástico y encima, porque si no se te paraban también Sí, eran esas cosas. Esas cosas, pequeñas cosas. Pero nosotros aquí, en el Aila, y aquí en la fundación también, pero aquí lo hacíamos los fines de semana, pero en el Aila pinchábamos todos los días, pinchabas 8 horas. 8 Todos los horas días. diariamente. Sí. Y Con vinilos. Y ponías copas y pinchabas, y estabas poniendo unas copas y diciendo, me queda media canción y tengo que encontrar esta, que más o menos sabías dónde estaba. Entonces hacías chum, chum, para, pum, colocabas, cambiabas y seguías. Y oye, ¿tú crees Era una locura. sinceramente que la gente iba por la música? Sería uno Yo de los quiero creer factores. en el Laila fundamental y en la fundación también, porque nosotros todo lo cimentábamos a eso. El equipo sonaba alto, sonaba bien y nosotros nos lo currábamos de pinchar. Estamos aquí en un cruce. Sí. Había un local aquí también básico, ¿no? Aquí estaba el Berlín, y estuvo el Este también, estuvo la crepería Bianco del amigo Mariano. Mira, todavía quedan cosas del Estuvo Bianco ahí. la- Hay un letrero ahí del Bianco todavía, mira. Cafetería Bianco. Sí, señor. Todavía está el puesto ahí arriba. La crepería, los crepes de Mariano, había uno que se llamaba Eduardo. Pues yo muchas veces era mi única comida. O había tomado un café y a media tarde, plas, me metía y no cabía, no lo podía doblar, llevaba un poco de todo. El Eduardo, y era como, ala, hasta Era a con lo currar que toda la sobrevivías, noche, ¿no? a darlo todo. Con lo que sobrevivías. Sí. Qué bueno. Pero claro, había un ambiente por El esta Berlín, zona. un localazo, en el Berlín curró Pájaro y nosotros íbamos muchísimo en todas las épocas. La que coincidió con el Laila era cuando lo tenían Jorge y Paco, Jorge Pablos y Paco, y luego pues con Helen, incluso con los del Cuervo, con Agus y con Toño, en la época de Nacho. En fin, es un sitio que siempre tuvo mucha magia. ¿Y aquí cómo os metéis aquí en este pasaje? Porque de aquella ya estaba este pasaje en marcha o lo activasteis vosotros. No, ya estaba. De hecho, el Cristal ya está. El bar Sí, como Cristal, cafetería, aquí pero por había ejemplo, una el andamio es hamburguesería. posterior, ¿no? No, el andamio es coetáneo. Coetáneo, ¿verdad? Sí. Cuando, claro, aquí montaron una Nosotros cosa muy loca. Esto lo abrimos en el año 92. Había sido el Bianco, lo recordaréis. Es un sitio maravilloso, el local, da un poco de pena verlo. Hombre, si estuviste aquí mucho, no un poco, te dará mucha pena. Sí. Teníamos ahí puesto la fundación pintada de color granate así apagado, que era el color de la sala. Aquí, esto lo abrimos en el año 92 y, ostras, trajimos unas bandazas. Aquí montamos unos conciertos, no le sacamos dinero, apenas, porque es que este era un local muy complicado, con una renta salvaje. Nuestra intención era cogerlo, subirlo y traspasarlo. Y lo cogimos, lo subimos y nos lo comimos con patatas. Le disteis amor musical y no ganasteis un duro. Hicimos cosas chulísimas. Aquí ha tocado desde Wilco Johnson a Carles Benavent y Jorge Pardo, a todas las bandas de la escena nacional de la época, Los Planetas cuando sacaron el primer disco, en fin, ha venido Yo traje una gente vez muy aquí potente. a Carlos Goñi, Sí, cuando claro. estaba empezando, Sí, que vinieron sí. a verle, yo creo que Y 8 que Los personas. Rebeldes, la gira final Sí, de 091, es una sala donde entraban apretados 400 personas, o 300 y pico, con un escenario que lo montábamos a mano. Teníamos unos tableros enormes, muy potentes, y teníamos como unos cajones que cuando estaba desmontado el escenario, pues era la pista de baile, y los cajones estaban alrededor, la gente se sentaba y tal.
Cuando teníamos concierto, cerrábamos, limpiábamos esa zona y quitábamos los cajones, subíamos entre varios las planchas, íbamos metiendo los cajones, teníamos una manera de colocarlos, o lo tumbábamos, no recuerdo, pero lo montábamos a pelo. Siempre nosotros lo montábamos y lo desmontábamos. Era curioso. ¿Y no tenías problemas de sonido? Aquí no, este local, aparte de que de aquella teníamos la licencia más potente que había, que era de discoteca, podíamos cerrar los más tardes y podíamos hacer conciertos y podíamos estar... Esto estaba forrado de planchas de plomo. ¿En serio? Sí, y sigue, hombre, claro, eso no lo han quitado. Pues ¿Pero eso lo montasteis luego ha sido vosotros otros locales. o ya estaba...? No, esto ya estaba. Esto lo debió montar Chema, el dueño del Flamingo, que fue al que nosotros le cogimos el traspaso. O sea, que ya era un local antes, ¿no? Ya era, claro, el Flamingo era un local que siempre había trabajado bien. Desde luego fue el Lolita. Luego fue Que por Lolita, cierto está todavía el letrero ahí puesto, ¿eh? Ahora lo enseñamos. Todavía sigue el Lolita puesto ahí. Sí, el Lolita lo transformaron totalmente con respecto a cómo lo teníamos nosotros. Nosotros, el bar entrabas y la barra estaba en el medio, era alargada, pero estaba cerrada, era pues con una forma así irregular, pero la podías rodear visitando todo el bar. La cabina estaba al fondo, los baños aquí a la entrada, había un guardarropa, un pequeño pasillo de entrada, y entrabas a la sala y se estaban cerradas bien las dos puertas, no se oía nada, muy poco. Increíble, ¿eh? Aparte de que arriba no vive nadie. Claro, esto, para información de la gente, que sepáis que es esos huecos que hay en León, entre grandes avenidas, por ejemplo, entre el Burgo y Ordoño, hay un hueco gigante donde hay incluso edificios donde vive gente. Hay algún edificio donde vive gente aquí en este hueco, en esta tira, es una tira de un hueco grande que hay, donde estaba Espeleta, que ahora está el Foster Hollywood. Sí. Pues haceros a la idea que el Foster Hollywood, el ancho que tiene, pues imaginaros, pues aquí justo está situado, que está casi detrás del edificio Ridruejo, ¿no? Esto, más o menos. Sí, exactamente, sí. Porque se sitúe la gente un poco, porque la verdad es que, claro, verlo así tan apagado, esto da una cosita. Claro, ahora prácticamente todo el ocio nocturno se ha ido hacia una zona. Cuando nosotros abrimos el Laila, sobre todo, y este también, el húmedo acababa pronto, a las 12 de la noche, salvo con tapeo y poco salvo 3 o 4 locales que quedaban ahí, el Universal y algún otro, la gente se venía para el centro. Claro. Esa es la diferencia, claro. A tomar copas. Ahora no, ahora se quedan allí, son bares, claro, tienen allí, los bares de copas están todos, muchos concentrados allí, aunque seguro que hay también por aquí. Oye, ¿qué os pasaba con la Mao? Que yo me acuerdo de ver a Zapico con ese pecho que tenía Zapico de 3x4 que ponía "No hay Mao" en una camiseta. Con la cara de Mao. Con la cara de Mao Zedong. Sí, pues no recuerdo exactamente cómo fue, pero yo creo que tendríamos algún conflicto, algún desencuentro con el de la Mao por el precio, porque no nos hacían oferta, porque no sé. Entonces decidimos cambiar a Heineken, craso error. Pero bueno, nosotros se vendía igual prácticamente porque, bueno, craso error digo, quiero decir, porque la Mao se vende más fácil. Y si te digo Boldan, Boldan ¿cómo te da la cabeza? ¿Qué te hace la cabeza? Porque a mí Boldan... No, la Boldan decía Pájaro que alimentaba más que un filete. Justo, lo mismo opino yo que el Pájaro. Hostia, qué buena es esa, nunca la había oído. Pero... Una Boldan alimenta más que un filete, parece que le estoy viendo. Qué bueno, qué bueno. Oye, He de decir que aquí éramos 4 socios, estábamos nosotros 3 y Michelo. Michelo y su mujer Elisa Sáez también tenían una pequeña parte del Laila y realmente fueron los que nos empujaron un poco a que lo cogiéramos y se encargaron un poco de todo lo administrativo porque se dedicaban a ello. Y de hecho Elisa yo creo que todavía tiene la asesoría. Bueno, el caso es que ellos, de algún modo, era
eran la parte seria. Y nos vino muy bien tenerla, en el sentido de que, sí, nosotros montamos un bar, somos DJs, estamos de moda, es cojonudo, somos felices, pero mañana hay que ir al banco a no sé qué, y pasado hay que tal, y las facturas cuál, y entonces en ese sentido sí, la importancia de tener un respaldo Michelo ya falleció real. hace unos años, por desgracia, pero fue compañero de aventuras también, fueron compañeros de ¿Dónde me aventuras. llevas ahora? ¿A dónde quieres ir? Pues no sé dónde quieres ir, nos asomamos al Berlín, aquí que no lo hemos visto antes. Claro, sí. Porque aquí todavía sigue la puerta, yo creo. Aquí se puede decir que nació todo, porque coincidimos currando en lo mismo que luego hicimos en el Laila, pero más a nuestra manera, en estos locales que había aquí. Pájaro curraba en el Berlín y venía mucho al este, y nosotros currábamos, Tolo y yo, en el este, e íbamos mucho al Berlín. Uy, qué de chavales hay ahí, mira. Hola. Qué chavalería. Bueno, pues nada. Claro, estos pasajes, fíjate, bueno, yo no sé si algún vecino de aquí lo habría dejado por inanición, pero había mucho ambiente. ¿Se movía la gente en la calle o estabais dentro de los locales? El Berlín sigue abierto como local, ¿no? ¿Verdad? No, como local yo creo que no. Vamos a mirarlo ahora. Que hace mucho que no entro por aquí, la verdad. Mira, pero está el 54, no, pero es esta puerta, pinta. ¿no? Es esta puerta, ¿verdad? Sí, no tiene pinta. ¿Estaba así o no? No, ya no. No tenía el arco, ni tenía nada, era una puerta como de hierro. Y no era muy grande tampoco, ¿no? No, era un local alargado. ¿Tú no te acuerdas del Berlín? Sí, ahora mismo lo estoy visualizando, sí. Sí. Era un local complicado, pero que estaba muy bien diseñado, muy bien pensado, porque era un local alargado y tenía una columna en el medio, ¿te acuerdas? Sí. Fíjate, estoy visualizando algunas fotos que... Y tenía la barra así, como que se iba abriendo un poco, estaba muy bien diseñado. Y enfrente estaba el este, y ahí es donde empezamos a poner discos más en serio, ya... Cuando dices más en serio, ¿a qué te refieres? Porque claro, depende un poco del gusto, no, pero... no, más en serio no, porque formaba parte del trabajo. La importancia de la música en los locales, ¿no? Claro, y bueno, le marcábamos a los dueños de los locales de aquella época por dónde iban las tendencias musicales, quiero decir, pues aunque también poníamos copas y hacíamos otras cosas. Bueno, Pájaro era DJ, en el Berlín no ponía copas, pero Tolo y yo sí poníamos copas y poníamos música. Y está la otra parte de los DJs que ya no existe, que es ir a comprar la música. ¿Eso cuándo lo hacías tú? ¿En qué momento de tu vida te dedicabas a ir a las tiendas de música y a qué tiendas ibas? Bueno, fíjate, nosotros cuando a veces a Madrid, recuerdo viajes y tal, pero cuando teníamos los bares, venían vendedores de discos a verte con sus catálogos. Sí, de eso me acuerdo yo. Y sus maletas. Sí, yo me acuerdo mucho, ¿sabes de quién? Después, de Rifle, Singleton. Un tipo negro con un imponente estilo musical que traía unos discazos de funk brutales. ¿Ah, sí? Pero sí. no coincidí con él o no. No, a lo mejor... ¿Dónde quieres que vayamos? No, yo me dejo llevar por ti. Más cosas que... Es que... Si nos salimos de esta zona, nos salimos un poco de la zona de influencia, ¿no? Del contexto, sí. ¿Quieres que vayamos a ver vamos al Parque San Francisco? Venga, si quieres vamos al Equilibrio. Es que además también es el único local que conserva la fachada. Sí. De todo León, yo creo, ¿no? Y Pío está por ahí dando guerra y viajando y está disfrutando la hostia, está de jubileta y me alegro un montón. Pues le sigo bastante por Facebook, le envidio bastante. Pues bueno, está todo el día colgando fotos. Tú andas en muchos jaleos metido, pero... Yo no paro. No paras nada, ahora hablaremos de tus jaleos, pero quiero volver al tema de comprar discos. Fíjate, ¿a qué tiendas ibas de discos? Pues mira, a las que había en León. A las que había en León, que eran al principio
bueno, teníamos Liverpool al lado de la fundación, que algún disco compramos allí. Desde luego compramos mucho en Sidas en su momento. Yo no sé hasta cuándo funcionó Sidas. Mira, ha fallecido hace poco el dueño. Sí, lo sé, no sé. Yo lo encontraba casi todos los días y se marchó el hombre. Una pena. Grande. Mira, estamos aquí alrededor del emperador, ¿eh? Sigue aquí en pie, estamos aquí en la lucha. A ver si lo conseguimos. Si se confirman las noticias, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno. Oye, ¿qué disco te costó más trabajo conseguir? ¿Tenías un disco ahí? No lo recuerdo. Mira, hay un disco que tuvimos en su momento en el Laila. Yo he perdido discos, hemos perdido discos porque era la época de déjame un disco que lo grabo y mañana te lo traigo. Hemos perdido muchísimo. ¿Sabes aquel dicho que decía, no? Que los discos, los libros y las novias no se dejan nunca. ¿Y sabes por qué, no? Porque siempre acababan jorobándotelos. Pues sí. Hay un disco que no lo consigo en vinilo ni de coña. Durante mucho tiempo no estuvo en Spotify, ahora ya he visto que está y tal. Que es, fíjate, de Willy Colón y Héctor Lavoe, que se titula Lo mato, como no compré este LP. Es un disco de salsa, es brutal, del año 73, es una salvajada, tiene 8 canciones, me parece, o así, son todas buenísimas. O sea, ¿es un objetivo tuyo ahora mismo conseguir ese disco? Sí, bueno, de hecho... ¿Cuántos años llevas persiguiéndolo? No lo persigo porque a los amigos que venden discos, que se dedican a eso, les he preguntado si pueden conseguirlo y me dicen todos... Pues si Félix no lo consigue, mal asunto, ¿eh? A Félix, claro que le he preguntado. Si el amigo Brubaker no lo tiene, ahí... No, por supuesto le he preguntado. Estuve buscándolo durante años por ferias de discos, ¿sabes? Respondiéndote a la pregunta que me snorto, como dice Fulgencio. Comprábamos sobre todo discos de catálogos, de gente que nos venía a vender, que eran discos nuevos y rarezas, yo recuerdo... Importación también, me imagino, ¿no? Muchos de importación, claro. Claro, es que era un Nosotros patrimonio, no podíamos hacer lo que hacía Pío, que se iba a Londres a comprar discos. No lo hacíamos. Bueno, eso es una inteligencia abrumadora, ¿eh? Le envidié. Claro, y llegaba con esa elegancia, esos discos. No me extraña. Maestro del conseguidor y de saber cómo conseguirlos y sacarle partido en ese momento. Maestro de cómo hay que hacerlo. Sí, luego... sí. Desde luego. Bueno, y claro, colecciones, me imagino que los discos, pues yo no sé si los maltratábamos más de la cuenta o los cuidábamos más de la cuenta. Nosotros en los bares los maltratamos muchísimo. Por eso que te contaba antes, que estabas poniendo una copa y entrabas, para empezar a hablarlos teníamos con la apertura hacia afuera en vez de hacia adentro, ¿no? Que es cuando está protegido por... Entonces entrabas, plum, todas las carátulas se dañaban así. Que es un patrimonio, las carátulas de los discos, yo lo considero un dato... Yo he comprado muchos discos después, y sigo haciéndolo, que ya los tengo, pero los tengo tan mal, porque los tengo de aquella época, y están tan hechos polvo y suenan mal, que lo mantengo como recuerdo, y además eran ediciones más o menos viejas, pero me compro una edición que, si lo reeditan, una edición baratita de ahora, para tenerlo. Bueno, baratita, ya no hay ediciones baratitas. Oye, es verdad, pero normal. Subido, ¿eh? Sí. Lo que cuesta ahora mismo un vinilo, madre mía. Sobre todo si es una edición nueva, ni te cuento la risa. Pero bueno, hay un poco de todo. Bueno, como todo, pero se está editando bastante, ¿eh? Sí, no, ya estoy viendo yo que a lo mejor el que... En León hay 2 tiendacas de discos que... Sí. que quitan el sentido. Está ahí el amigo
Pipo, por ejemplo, tiene mucho material. Juancho con Lizar Pancho. y Pipo en I Love You Records. Lizar en la calle Serranos y I Love You en la calle Santana. Sí, sí. Y además dando... Eso sí que es un lujo. Dando que hablar, y luego otras tiendas que venden también vinilos, como Alicia en Electra, tiene también vinilos y siempre los tuvo. Muy selectos además, ¿eh? Material muy potente. Nosotros en Tula también tenemos 4 vinilos, pero suelen ser chulos los que tenemos, bueno, 4. Tenemos pocos, pero siempre tenemos vinilos a la venta. Es curioso lo del vinilo, ¿verdad? A mí siempre que me hablan de vinilo, dicen que vuelve. Es que nunca se ha ido, les digo yo. Ya. Nunca se ha ido el vinilo, nunca se ha marchado. Bueno, pero sí es cierto que tuvo una decadencia muy grande cuando nos vendieron que el CD era la última maravilla. Que fíjate que no iba a decir, se ha quedado ahí en el medio, sin ninguna importancia. Era el sistema definitivo. Lo que son pues las sí, cosas, ¿eh? Pero porque aparte de cuestiones técnicas, que los CDs dejan de sonar y no sabes lo que hacer, un vinilo se salta y dices, voy a ver si se lo arreglo, si le hago pasar 2 veces, si tal. Un CD no funciona y hasta luego, Lucas. Pero sobre todo, y al margen de eso, un disco es un objeto y un CD es una caja donde hay una cosa. Bueno, y todavía el CD tiene algo, pero es que ya el archivo de MP3 o los archivos son una ilusión óptica casi, ¿no? Sí, sin embargo es muy cómodo. Mira, yo ahora curro, cuando curro por las mañanas en la librería, pongo Spotify y el algoritmo me tiene tan pillado el punto que es difícil que le rechace una canción. ¿Qué me estás contando? ¿Te ha pillado el truco? ¿Te ha pillado ahí el...? Claro, a base de buscarle cosas. A base de buscar cosas y él decir, mira, a ver si te gusta esta. Hombre, esta, me acuerdo yo, estos eran plum, lo miras. No sé qué tal, quiero decir, engancha ese rollo y es muy cómodo para currar. Porque suelo tener buena música y yo no me estoy ocupando de ella. O sea y pone canciones que a mí me gustan, porque pues, estamos tan vigilados que nos tienen pillado. O sea que podemos decir que Edu Laila tiene una relación casi amorosa con Solo Spotify. en el curro, en casa, solo pincho. Bueno, tengo un altavoz y a veces pues lo utilizo para buscar una canción que a lo mejor no tengo en vinilo tal y lo quiero. Pero lo normal es que yo pinche en casa con vinilos, o sea, ponga música casi siempre con vinilos. Y como cuando vayan amiguetes con vinilos. Bueno, podemos decir que no hay por qué rechazar las cosas nuevas que van bien, ¿no? No, hombre, lo que estás contando es un caso de realidad. Claro, es muy cómodo. Qué bueno. ¿Y qué te ha buscado últimamente? Así que te haya llamado la atención, que haya dicho, coño, me ha sorprendido Spotify. Vamos a cruzar si quieres, mira que está aquí el equilibrio. Cosas muy clasiconas, ¿eh? No te creas, además cuando estoy currando siempre puedo ver lo que está sonando, no puedo parar a mirarlo, pero cuando le pongo a lo mejor música francesa, de clásica o de lo que sea, y te empieza a sacar cosas actuales que se hacen hoy, incluso dando vuelta a grandes clásicos de la música francesa y tal, con otra producción y otra historia, y dices, joder, esto está de puta madre. Está aquí todo dentro. No recuerdo ahora muchos nombres. Pero que te sorprende, ¿no? No deja de sorprenderte. Bueno, aquí tenemos el equilibrio. Mira, voy a coger un poco de aquí de perspectiva, que se ve el letrero perfectamente, mira. Equilibrio, ¿qué te parece? Que es el único local que yo creo que queda con el nombre, qué pena, con el nombre y con todo, porque no se ha movido nada, ni un ápice de la fachada ni de nada. Y es raro que nadie lo hayan intentado robar o algo. Fíjate el Yasinona, por ejemplo, que estaba allí, que no queda absolutamente nada, que también tuvo una época muy potente.
Sí, por el aquí, Yasinona- bueno, el café, Yasinona fue el café de aquí de la vuelta, ¿cómo se del llamaba? piano. Es una maravilla lo que había ahí. Bueno, estaba el Estrés, El Estrés, a mí siempre me encantó el Estrés. sí, en la parecía calle tan Monasterio bonito, hubo tan bien varios hecho. que funcionaron muy bien. La calle Monasterio estuvo en una época brutal, ¿no? Sí, sí, Tuvimos sí, ahí los Garabatos se llamaba. momentos del Garabatos ¿recuerdas? con conciertos inolvidables. Mm. Pero bueno, el equilibrio sí es verdad, que fíjate, el letrero está aquí, impertérrito. y El es que no- equilibrio, no sé en qué año abrió, pero a lo mejor abrió en el 79, en el 80 o por ahí, o un poco antes. Pena que no tenga yo aquí una luz ahora para darle ahí, hombre. A ver, sí la tengo, pero la tengo aquí en la mochila, voy a sacarla. Voy qué? a hacer aquí un equilibrio yo. Porque yo que te dé mi luz no... Sí, la luz del móvil me vale, ¿eh? Sí. Sí, sí, métele un poquito de luz. Mira cómo se ve, fíjate. Se ve perfectamente con la luz del móvil. Equilibrio. Madre mía. ¿En qué año estamos hablando? ¿No? Es Yo- un poco difícil, ¿no? No lo, situar no lo ahora. recuerdo exactamente. Recuerdo porque teníamos el documento que el Beethoven, lo que había sido el local del Laila antes del Laila, abrió en el 78. Este es, yo creo, por esa época. Yo aquí venía con 18, 19, 20 años. Claro, yo soy... estamos hablando año 79, 80, 81. Oye, vamos a cambiar de música a persona y a historias muy personales. Nadador, pero muy profesional, muy potente, muy... No, nadador no fui nada profesional. Vamos a ver, no te hagas el loco ahora que yo Nadador. que de chaval eras un crack brutal. Cuéntame esa historia, cuéntame ese momento venatoria, ese momento... Yo fui nadador y fui nadador muchos años. Fui casi más años nadador sin piscina cubierta que con piscina cubierta. Fíjate de lo que me estás hablando, de León. Sí. Y cuando uno nada en invierno y en verano. Nosotros, obviamente, en invierno no íbamos a nadar. Existía una piscina cubierta, pero que era privada, en el Conde Luna. Es verdad, lo que hoy es el casino, ¿no? Sí, Sí, tenía cierto 16 es. metros. Pero aquí en León no había ninguna piscina cubierta. Hasta el año, yo diría que 75 o... Hostia, me bailan las... ¿Cuántos sí. años tenía Edu de aquella cuando empezó Pues a nadar? cuando empecé a nadar, pues tendría 9 o 10. Esa afición nace de estar en la venatoria, de Nace, estar allí, ¿no? bueno, de que mi de tener hermano... la piscina a mano. Mi hermano Javi, mi hermano mayor, nadaba. O sea, que te viene de Entonces, familia. Seguramente me colocarían con mi hermano, incluso cuando iba a nadar, solo para deshacerse de mí. No lo creo, pero bueno. Porque mi hermano, yo me moví mucho con mi hermano y era como un sello pegado a él, para su desgracia. Porque, hombre, No, hombre, no. no lo creo. No, lo pero creo. sí empecé a salir muy joven con él y sus amigos, que los sigo conservando. De hecho, ahora habíamos quedado para tomar algo. Iré ahora. Cuando acabemos aquí, hemos pasado delante del Yasinona y no hemos dicho Oye, nada. es verdad. Ay, se nos ha escapado. Bueno, es que realmente no queda nada del El Yasinona. Yasinona fue un local rompedor cuando Pero a lo ver, abrieron. vamos a dar la vuelta. Ah, esto no puede ser, no puede ser. Vamos a hablar del Yasinona en la puerta del Fue un Yasinona. local rompedor cuando lo abrió Ulpi, ¿Sabes a quién traje yo al por Yasinona? estéticamente hablando. ¿Sabes a quién traje yo al Yasinona a tomar una copa? No, A Joaquín Sabina. mira qué bien. Cuando presentó la Mandrágora aquí en León. Ajá. Vinimos al Yasinona a tomar algo con Alberto Pérez y con Javier Caray. Estuvimos aquí. El Yasinona Era estaba este, aquí. ¿verdad? Sí, sí. Esta puerta grande, esta, ¿no? Madre mía. Fíjate. Ahora se llama Mi Tienda Melibel. Y era un local que se bajaba, ¿no? Tenía 2 pisos, Sótano. tenía 2 pisos, tenía la entrada, al fondo estaba la barra, era el primero que se diseñó con todas las tomas de aire, de extracción y de circulación del aire y tal por fuera. No sé, O sea que las propias inspirado un poco en el centro instalaciones, Pompidou ¿no? o algo así, quiero decir, era
muy rompedor. Recuerdo que tenía taburetes diseñados por Mariscal, era una cosa, estaba al detalle, y luego tenía una escalera a la izquierda, bajabas y tenía otro bar debajo, más íntimo y más chulo, y con la música más alta, y sí, y así tuvo su público. Y esto fue la locura. Esto fue la locura. La locura, la ansia. Claro, pues empezaron el columpio y tal, algunos así señeros, pues Matilla y tal, y empezaron a abrir por aquí bares de copas. Se vino Javi de Santa María, abrió el Chasis. Efectivamente. También el Chasis fue un bar inolvidable. Claro, mucho, sí, sí. Que por cierto, si alguien entra en las instalaciones del Java de ahora, se encontrará con la hélice de la pared del Chasis todavía. Ah, ¿sí? Y con los cuartos de baño. Daba vueltas ahí de color. Sí, y los cuartos de baño que tenía el Chasis con los baldosines de colores. O sea que todavía quedan restos por ahí de esa época del Chasis, sí señor. Bueno, estamos pues hablando de natación, perdona que estamos hablando del niño que crece. No, yo fui nadador. Estudia. Bueno, fui nadador. ¿Qué lío te traías entre manos? Fui un nadador estimable para haberme formado en esas circunstancias, gracias a Carlos Carnero, que fue mi entrenador y mi mentor, digamos, pues consiguió que más o menos nadara bien. Pero claro, veníamos de otro mundo, salíamos a nadar fuera y nos miraban así raros como diciendo, joder, de León, hasta de León, hasta de León hay gente participando. Pero nadé unos cuantos años, me lo tomé muy en serio y nació en mí de aquella, pues el vicio que aún me acompaña. Que ahora es trabajo también, aparte de vicio, ¿no? Sí, es trabajo, aunque lo hago por vicio. Bueno, oye, trabajar por vicio es magnífico, ¿eh? Sí, a veces... Es un lujo. A veces he pensado, sí, que es más vicio que otra cosa. Pero sí, me cuesta porque me he hecho mayor. Llevo muchos años haciendo eso. Yo soy entrenador de un pequeño club de natación, que lo he hecho muchísimos años de mi vida. Lo hice antes de los bares, durante los bares y después de los bares. Pues oye, durante los bares era todo un ejercicio. Me lo paso bien, pero por ejemplo, este fin de semana, pues en vez de tener fin de semana, el sábado me voy a las 7 menos cuarto de la mañana a Valladolid y llegaré el domingo a las 9 de la noche y el lunes ya es lunes otra vez. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Ya. Es una disciplina ya va teniendo dura, ¿no? una edad. Es disciplina muy dura, ¿no? Bueno, nosotros somos un club pequeño, somos como el ejército de Pancho Villa, tengo gente mayor realmente, tengo de categoría máster, bueno, realmente mayor, quiero decir, gente que va todos los días a entrenar, pues de más de 75 años. Caray. Alberto, un abrazo. Está con un dolor de espalda, es una cosa que le tiene que mal traer al hombre en la escápula. Tengo gente máster potente, Quique Sánchez Aparicio es campeón de España en un par de pruebas, más 55, aparte de ser un supermédico, oncólogo, bueno, en fin. Marta Álvarez Gago entrena con nosotros a pesar de nadar por la venatoria, es la única que le permito este tipo de licencia, pero fue nadadora mía en los años 80 en la venatoria y hace un par de años se vino a preparar pruebas muy potentes que disputó con éxito, fue subcampeona del mundo en Qatar, de su categoría en una prueba, en fin. Y luego tengo gente que lleva nadando un año o menos. Y luego tengo hasta pequeños, benjamines, te digo, el ejército de Pancho Villa. Este fin de semana me voy con 3 nadadores absolutos. Entrena con nosotros Kevin Viñuela, que es un super triatleta profesional, lleva unos cuantos años nadando con nosotros, la natación la prepara con nosotros y compite en natación siempre y cuando
lo pueda compaginar con su carrera como triatleta. De hecho, este año ya he competido. Bueno, en fin, tengo un poco de todo. Me lo paso muy bien, me da muchas cosas, pero es muy sacrificado. me está costando cada año un poco más. En fin. Bueno, pero escúchame, mira, esta fase que me has estado contando ahora en este ratito, estos 5 minutos, te he notado con una ilusión, me lo cuentas con una Sí, hombre, con si es unas que ganas. me he puesto a pensar en las pruebas que tenían este fin de semana y yo creo que lo van a hacer bien, entonces yo ya voy contento. Claro. Y luego si lo hacen bien ya ni te cuento. Y a nivel de recomendar la natación, o sea, si tú tuvieras que venderla, ¿qué recomendarías a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer la gente natación? La natación engancha mucho, ¿Es libertad? ¿La palabra es libertad? Es difícil de A lo explicar. mejor, no sé, ¿eh? Es difícil de Se siente. explicar porque es el deporte más solitario que puede existir. Estás tú solo en un medio que no es el tuyo, escuchando solo tus ruidos, los que haces cuando vas nadando, respirando, brum, bum, bum, bum. Pasa a un lado y oyes blum, 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 blum. Pero estás como, se podría decir que es lo más parecido a volar. Si eres capaz de disfrutar de ese momento de aislamiento. Es muy introspectivo como deporte. La gente va, después de un día horrible, se mete en una sesión de 3.000 y pico, 4.000 metros, gente de 50 años, y sale diciendo, es algo como nuevo. Venía hecho polvo. O sea, quiero decir, es muy regenerante a nivel emocional, sobre todo, porque estás solo, puedes ordenar tu vida, mientras nadas. Me gusta la definición que me has dado. Me parece muy coherente y como diferente a otros deportes. Sí, sí. Todos los deportes son buenos. ¿Y a ti qué te ha regalado la natación? Bueno, no te creas que muchas cosas. Bueno, No, me ha regalado es un aprendizaje de vida. Conoces a mucha gente de ámbitos muy diferentes y no sabría cómo decírtelo. Te abre mucho la perspectiva. ¿Quieres creer que no había venido? claro, por eso te traigo yo por aquí. Pero has visto que venimos lanzados ¿a dónde? A acabar, porque llevamos no sé, 52 minutos hablando. Yo huía contigo. Yo voy a Tula. Te A llevo Tula, a tu sitio actual, pero con esta imagen. Fíjate qué imagen. Vale. ¿No habías visto la plaza? No había venido. Bueno, pues oye, vamos a dar una vuelta. Venga, espera, mira, te doy una vuelta a ti mientras miras. Mira, quédate así ahí, así, y vamos a dar una vuelta. Y así la estamos viendo, de paso. Bueno, la verdad es que impresiona, ¿eh? Sí, Impresiona verla. está bonito, sí. Está bonito, está. Bueno, vamos a hablar de Tula Barona, de esa librería que de repente Pues ahí aparece en tu vida Ahí trabajo yo, gracias a Berta. y que también me imagino que te estará regalando unos momentos estupendos, ¿no? Estoy encantado. Yo el otro día estaba en una presentación de un libro y me he encontrado tan a gusto allí. O sea, solamente, no sé decirte, la iluminación, el ruido de las cucharas moviendo las tazas de café, la musiquita de fondo, no sé, todo. Es un sitio muy especial, tiene una atmósfera al propio lugar y luego está puesto con ese gusto tan exquisito donde no hay... O sea, no puede estar más bonito en cualquier sitio donde miras. Y luego los libros que arropan mucho. Musiquita baja y bueno... Pero musicota. Una gente... Musiquita baja, pero musicota. Eso es. El otro día estaba escuchando a Pink Floyd. por Una ejemplo. gente estupenda al frente, entre los que tengo el placer de estar yo también trabajando allí por las mañanas. Vamos por aquí, por este pasaje misterioso que hay aquí. Venga. Y salimos casi justo a la librería. ¿eh? Tú estás allí por las mañanas, se abre casi todo el día, ¿no?
Yo estoy de 10 a 2, que es el horario de la mañana. Y aún así De la lunes gente, a por ejemplo, viernes. a las 10 de la mañana va y ojea un libro, se toma un café. ¿Cuál es un poco el concepto de la librería? Bueno, por las mañanas ¿O tú suele cómo lo estar ves? tranquilo a primera hora y luego hay digamos que a partir de las 11 es como si se despertara. Y llega gente que suele ir a diario a tomar el café, pues profesores que están... Aquí en Juan de la Encina, mira que está bien de Juan cerca. de la Encina sí vienen algunos, el amigo Juanmi viene de vez en cuando, pero suelen venir de otros institutos de la zona, de La Torre, del que hay allí en Santo Martino, ¿cómo se llama? El Legio Séptima. Y esos vienen a diario. Y luego vienen grupos de personas que entran, toman el café, yo sé lo que toman, pim, pum, pum. Y luego se queda todo como en relax y empieza a llegar gente que no conoces. Es un sitio un poco mágico porque puede pasar un poco cualquier cosa, puede aparecer cualquier cosa por mucho extranjero y gente interesada en comprar libros, por supuesto, sí. Fíjate que a mí el concepto de mutante, que forma parte del nombre de la librería, Librería Mutante. yo creo que está muy bien escogido, que es un local que muta a medida que cambian las horas del día y Pues las estaciones del año. Sí. Porque tiene una primavera maravillosa. Hemos hecho pinchadas muy chulas. Una primavera maravillosa, las pinchadas, esa terracita que tiene mucho encanto, con 4 mesas, las justas, para que tenga el encanto Esta calle es curiosa de una avenida francesa, yo qué sé. Cuando yo era niño, veníamos andando a los maristas desde San Francisco, en la avenida de Madrid vivía yo, lo que es alcalde Miguel Castaño, y recuerdo que esto era como una calleja mal iluminada y nos daba miedo. De hecho nos decían, no vaya a ir por Ramón y Cajal, a Santo Domingo, no entréis por ahí. Y ahora es una calle, pues, estupenda. Quiero decir, es una calle peatonal. Con ese final que tiene ahí, es una calle que tiene. Estoy viendo que están cerrando y están ahí sacando la basura. Vamos a dar una imagen de Tula. Vamos solo de lejos. Solo de lejos. No vamos a molestar. Mira, el concepto es la calle, más bueno, la librería la hemos visto más veces, hemos hecho de hecho un programa allí, ¿te acuerdas? Está chula ahora la vista con Pero claro, tú fíjate, la vista, la torre de San Isidoro, y si giramos, fíjate qué vista tenemos aquí, y luego el concepto del suelo mojado, que a mí me gusta mucho por la noche grabarlo, porque tiene unos reflejos realmente maravillosos. Y bueno, yo no sé cuando sales tú de aquí, si sales reconfortado cada día, leyendo un poquito, si tienes tiempo. Sí, suelo cerrar la puerta y decir, ¿qué nos tocaba hoy? Voy a casa a comer, como rápido. ¿Qué tocaba hoy? Ah, sí, no sé qué, pum, mando el calentamiento, como a toda velocidad y me voy a la piscina. Desde luego no lo podría soportar ese ritmo de vida que llevo si no fuera un sitio maravilloso. Mira, ahí está Sonia. Hola, Sonia. Hola, Sonia. Hola, hola. Te dejamos recoger. ¿Qué hacen ustedes ahí? Hablando aquí, cosas de chavales. Yo qué sé, ya te contaré. Cosas nuestras, ya te contaré. Bueno, Edu, oye, que nada, que ha sido un placer hablar contigo. Para mí también, es una para mí maravilla, también, la verdad. Como siempre, hemos grabado alguna cosilla. Me acuerdo un día en el estudio que estuvimos hablando de discos solamente. Sí. Es una grabación muy bonita. Sí, me acuerdo. Y bueno, fíjate, me gustaría que le aconsejaras a la gente 4 cositas o 5 para escuchar de grupos de León que te hayan marcado a ti tu vida. Bueno, a mí los grupos de León que me marcaron fueron Los Cardíacos, básicamente. Pero luego, claro, todos los de esa época, los de Icida, los Flechazos, los Positivos que siguen actualmente, muchísimas bandas, todas en las que ha estado Alicia, Búfalo, a los Taikonautas que están ahora, los Platillos Volantes me encantaban, Humo. Hay muchísimas bandas y bueno, Zabriskie, me estoy dejando a la mitad. Me duele que me hagas estas preguntas a traición, pero León es una gran fábrica de músicos y de bandas. Creo que también, bueno, creo que es tradición. Los Cardíacos ya venían de una tradición anterior
siempre se dice lo que marcaron los certámenes internacionales de música del emperador del año 67, ¿no? Y ¿Sí? 66, tal. Las bandas que había por los barrios, los Arañas, de no sé qué, tal, los Cardíacos, la repercusión que tuvo en la juventud de aquella época, la cassette de los Cardíacos, sonaban todos los garitos, era una cosa... Y yo creo que eso creó un caldo de cultivo que se ha perpetuado y sigue actualmente, con la cantidad de bandas que hay. Hay locales... Y la cantidad de actuaciones, fíjate, hay locales como el Gran Café, El que Gran tiene Café. cada día un concierto El Gran casi. Café es un templo. Es una locura. Pero no solo el Gran Café, el Babylon, programa de Babylon, conciertos sí, muy muy chulos, lejos. el Black Bourbon, Black Bourbon. en fin, yo qué sé, me encanta. Mira, podemos resumirlo con lo que yo le digo siempre a la gente joven cuando viene a la radio. Y le digo, vivís en una ciudad muy musical, tenéis mucha suerte. Sí, es verdad. Yo creo que es un buen resumen de... Es verdad, eso es absolutamente cierto. Es una ciudad... Hay una oferta salvaje y no deja de haberla, es decir, tiene público. Sí, que porque si no a pesar dejaría de que de cambien las haberla. generaciones, siempre hay gente haciendo música. Siempre es interesante. Y buena música, además. Hombre, Y buena hombre. Bueno, ahora sí que nos vamos, querido amigo. Bueno, pues oye, que Un ha abrazo muy sido grande. un placer. Estamos en contacto, sigue ahí. Esta liada, que ha sido un placer. Sigue pinchando, por favor. Sí, sí tengo... Tienes... las Oye, por navidades cierto, intrépidas. tienes muchas cosas, pero hay una especialmente, que es una especie como de guateque que se ha convertido casi en una cosa imprescindible en las navidades. Cuéntanos cuándo y cómo y dónde y con quién. Pues mira, es el guateque Escala en Fifi, que es el nombre que nos puso Sara, la del Cuervo, a Abelino Fierro. Eduardo Fidalgo jugó con el Escala en Ifi, famoso el programa de los 60 en la única televisión que había, y es un guateque que hacemos en el Cuervo. Abelino Fierro, mi amigo Abe, y yo, en plan guateque riguroso, pero debo decir que este año hay algún problemilla y todavía está un poco en el aire, pero de haberlo posiblemente hacia el 29 y en horario casi de tarde, a las 8 o así. Bueno, horario bueno. Porque se nos va... el año pasado, cuando nos dimos cuenta eran las 2 de la mañana y metiendo un ruido estaba Maite con una cara... ¿No marchasteis para allá detenidos de milagro? De milagro. Suele estar divertido y ya te digo, es guateque riguroso. Caballero, don Eduardo Fidalgo. Sí. ¿Y el segundo? Monje. Monje. Cuidado con esos Con G. apellidos, ¿eh? Como camarón. Como camarón. Muchas gracias, amigo. Un abrazo muy grande. De nada, Mures, Y un hasta la placer. próxima. Seguimos viéndonos en el Sí. año del gato y en lo que haga falta. Venga, Este tío venga. me regaló el single del año del gato. Ahí Tengo es. que decirlo aquí ¡Hala! alto y fuerte. ¡Hala! ¡Hala!